a todos. Hemos estado hablando desde el día de ayer acerca de las señales del arrebatamiento de la iglesia y creo que en este tema nos hemos quedado porque estamos viendo dentro de las señales del arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo algunas, ¿cierto? Acabamos de ver sobre guerras y rumores de guerra. Ok, en este punto nos habíamos quedado allá, ¿sí? Y habíamos hablado tal vez de inestabilidad política a nivel mundial. Muy bien, y la tibieza en la iglesia, estábamos en esta parte. Entonces habíamos tomado el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, que dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio hasta que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pues aquí estamos notando que nos está hablando claramente el Señor a través de este libro de Apocalipsis. Yo quiero que tengas claridad frente a ciertas cositas. Claridad, por ejemplo, en el texto bíblico está hablando, y es un mensaje desde las Sagradas Escrituras a una porción de la iglesia en aquel momento, pero también está hablando de una época de la iglesia que lo estábamos hablando desde el día de ayer. Pero nota también que está diciendo que el Señor está a la puerta y llama. No está a la puerta del pecador, está a la puerta, en este texto, está hablando que está a la puerta de la iglesia y está tocando, porque estamos hablando de una iglesia que está en tibieza y una iglesia que no ha entendido el principio que Dios quiere para con ella. Este fue el tema con el texto con el que terminamos ayer, y estábamos hablando acerca de la tibieza que se ve dentro de la iglesia del Señor. Entonces estaba hablando acerca de el frío, que es aquella que ha escuchado, aquella persona que escucha el mensaje de salvación, pero ignora dentro de sí la obra que Dios puede hacer a través de el Espíritu Santo. También habla acerca del caliente, ¿cierto? Que es el que está fervoroso buscando la presencia del Dios, del Señor, para cumplir su palabra. Recuerde que él dice: si me guardas mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, sino de mi Padre que me ha enviado. Muy bien, entonces aquí tenemos una poderosa palabra del Señor que nos está hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de estar ahí fervorosos en el Señor, y ese es el concepto de el que está firme, el que está caliente delante de Dios y permite que esa palabra transforme su vida. Es ese fuego poderoso que el Señor ha de colocar en nuestros corazones, y que nosotros no hemos de abandonar, sino que al contrario tenemos que estar cada día consagrados, ¿cierto? Viendo la situación que se ve en el mundo, y hoy más que nunca necesitamos buscar los principios de Dios, y que el Señor sea obrando en nuestros corazones. Yo quisiera orar para seguir hablando acerca de estos principios de la palabra del Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora, gracias por las personas que nos están escuchando, quienes se están uniendo en esta hora a esta transmisión. Permite que nosotros lo hagamos para tu gloria y tu honra, y que lo que estamos hablando, Señor, sea de tanta bendición para las personas que se están uniendo con nosotros en este tiempo de alabanza, en donde tu palabra es glorificada y donde tu palabra es exaltada, y donde estamos trayendo estos principios claros de ella para que sean de mucha bendición para todos nosotros. Te adoramos y bendecimos, Dios, y te damos gloria y honor en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos haciendo unas pruebitas, hoy estoy haciendo otras pruebitas
para mirar a ver, porque quiero empezar, como les decía, a hacer cuadros y a traer cuadros conceptuales y también traer algunas imágenes del tema, porque después de hablar de toda esta parte que estamos manejando de todo el concepto antiguo testamentario y también de algunos libros del Nuevo Testamento, para entrar en sí en todo lo que vamos a hablar acerca de la escatología desde el Apocalipsis. Muy bien. Hablando de esta parte de la necesidad de estar metidos en la palabra, nos damos cuenta que nosotros vemos ahí en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 al 19, que porque este es el tiempo de juicio, en que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Entonces lo mismo estamos mirando que las Sagradas Escrituras nos está hablando acerca de la necesidad de nosotros ser fieles a la palabra del Señor. Y no es fácil. Por ejemplo, Jeremías, en él vamos a ver la persecución que él sufrió por hablar de la verdad y por vivir la verdad para él, ¿cierto? Él le está diciendo en Jeremías 27, me sedujiste, oh Dios, me sedujiste y más fuerte fuisteis que yo, me venciste cada día y he sido ofendido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque por causa de la palabra del Señor he sufrido insultos y burlas cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarlo y no lo pude. Hermanos, hoy sí se nota, y eso lo tendríamos que hablar, de un enfriamiento de la iglesia del Señor. Un enfriamiento porque nosotros vemos que no hay ese sed, ese deseo por vivir los principios de la palabra de Dios. Mucha gente hoy está llegando al Evangelio y como ocurrió en el pueblo de Israel, en algún momento se levantó una generación que no conocieron a Dios. Yo creo que se ha levantado una generación en medio de nosotros, de hermanos en la fe, que no tienen unas grandes experiencias con el Señor. Se ha levantado una generación que no entiende qué es el Señor, que no entiende qué es la salvación de Dios, que no entienden qué es el Evangelio del Señor, y tal vez lo que están llevando para ellos es un evangelio, digamos evangelio, o un concepto del evangelio perdido de lo que a través de las Sagradas Escrituras el Señor quiere mostrar. Estamos viendo gente que en este momento anhelan servirle al Señor, servir o que le sirvan a ellos, porque muchos de ellos no es que quieran servir a Dios, sino que están viendo como una forma de tener gente que los levante y levante sus nombres, cuando nosotros entendemos que el verdadero evangelio es que somos nosotros los que hemos sido llamados al servicio de Dios y que Dios nos ha de usar en esta parte tan especial en el que Dios nos está llamando. Entonces, para eso estamos en este momento a través de esta transmisión, a través de este Facebook Live. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del tibio, estamos hablando de alguien que no está en este momento firme en los caminos del Señor, ¿cierto? No, tal vez fue una persona que en algún momento estuvo ferviente en las cosas del Señor, pero que en este momento nosotros notamos que es una persona que está alejada de todos estos principios que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Tal vez en algún momento experimentó el amor de Dios, la bondad de Dios, el poder del Señor, pero la incredulidad y la rebeldía y tal vez la cobardía le ha llevado a no servirle al Señor, sino que se está colocando en una posición diferente, porque no es morir a nosotros mismos, es un trato que ha de hacer Dios a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose en ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿cierto? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos a su postrer estado,
y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. También Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Muy bien. Entonces aquí estamos mirando, por ejemplo, la iglesia de la Odisea, y para agravar la desgracia que ellos estaban viviendo, vemos que ellos estaban metidos en el materialismo, que es algo que les absorbía, y que notamos que hoy la iglesia del Señor, o parte de quienes desean o pretenden ser la iglesia del Señor, uno ve a veces competencias: cuál es la que tiene más cosas que hemos adquirido físicamente, materialmente, a nivel de edificios y cosas, y nos damos cuenta que lo principal que tiene que tener la iglesia son valores, metas, visiones en cuanto a lo que es el cuerpo de Cristo, y no a lo que es un sector de lo que se pretende ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está compuesta por todo ese rebaño de ovejas que estamos en todo el mundo, y que tenemos que someternos a la palabra de Dios, y que al ministrar la palabra de Dios en nuestras vidas se deja de ver a través de la alabanza de nuestras vidas al Señor. Entonces es sacar todas esas cosas que nosotros vemos que con las cuales vinimos nosotros antes de conocer al Señor, ¿cierto? Y dejar todas esas cosas. También ese deseo de nosotros tener esas cosas sin entender los principios de la palabra de Dios es lo que hace que la gente, en una mentalidad tal vez mundana, entonces busque que la iglesia esté en una posición en donde supuestamente el fuego de Dios es algo que nosotros mismos provocamos, y no nos damos cuenta que es el Señor, a través de su palabra, la que va a avivar ese fuego en nosotros a través de su santa palabra. Y muchas veces se hacen esas cosas ignorando los principios de la palabra de Dios, y hablamos de nuevas revelaciones y nuevas cosas que llegan a las vidas de las personas, pero ignorando que todas esas cosas se apartan de lo que el Señor a través de su palabra se ha movido. Entonces está hablando de la situación de esta iglesia, que es desventurada, o sea, sin la gracia de Dios, miserable, o sea, desdichados, con unas necesidades extremas, pobres, y estamos hablando de mendigos infelices, desposeídos totalmente de los valores eternos, ciegos, que son privados de la vista espiritual a un grado que no pueden ver su propia miseria espiritual, y desnudos, que es despojados de la vestidura que Dios ha colocado sobre nosotros. Y esa vestidura que Dios ha colocado en nosotros es la vestidura de la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces vienen los consejos que Dios le habla a esta iglesia, que puede representar lo que nosotros como iglesia estamos viviendo hoy, que dice el Señor, ¿cierto? Que vienen unos consejos que da. Por ejemplo, dice Él que de Él compremos oro refinado en fuego. Y aquí estamos hablando de un oro espiritual, de un oro que Dios quiere colocar en nuestros corazones, un valor que no es un valor humano, sino eso que solamente Dios puede colocar a través de las riquezas espirituales, ¿cierto? También dice que nos vistamos, que compremos oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirnos, y está hablando acerca de dejar todos estos harapos del pecado, de la mundanalidad, y que nos vistamos entonces de la santidad de Dios. Entonces dice que debemos de ungir nuestros ojos con colirio, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos viendo que el colirio era colocado en aquel lugar, se vendía un colirio para los ojos, para que la gente pudiera tener descanso en sus ojos y pudieran ver con frescura y tranquilidad. Y aquí estamos viendo que nos está hablando de buscar la unción de Dios para que nosotros encontremos en Él entonces el descanso, y podamos tener una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces dice que debemos ser celosos
Y eso habla de dejar la autocomplacencia y, eh, y crear un interés espiritual, ¿cierto? Y también habla del arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento de nuestros pecados y que nosotros nos demos cuenta de que podemos haber estado en una actitud de deslealtad delante de nuestro Dios. Muy bien, la ceguera espiritual a veces llega a un punto donde la gente no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo en nuestras, puede estar sucediendo en nuestras propias vidas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 y 20 al 22 dice el Señor que Él reprende y castigue a todos los que Él ama. Y entonces pide que nosotros seamos fieles, que nos arrepintamos, ¿cierto? Dice que Él está, ya lo veíamos ahora, a la puerta de la iglesia. No está diciendo de la persona que no tiene al Señor. Este texto bíblico ha sido muchas veces utilizado y uno va a ver por las calles que alguien dice, amigo querido, el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero realmente este texto no está hablando a ese amigo querido, está hablando a este amigo querido, a nosotros mismos, y el Señor nos está diciendo, por favor iglesia, estoy tocando la puerta tuya, si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, a la iglesia. El Señor es una escena muy brava, muy terrible, porque estamos mirando la iglesia del Señor, la puerta de la iglesia del Señor cerrada, el Señor tocando la puerta de la iglesia, que para el Señor es ilógico, el Señor no debería estar a las puertas del Señor, de la iglesia, debería estar dentro de la iglesia, ser parte de la iglesia. Algo que me ha llamado mucho la atención en este tiempo es en algunas congregaciones que yo veo que a veces tal vez en el desconocimiento de principios de la palabra del Señor, la gente dice, ay, provoquemos la gloria del Señor, provoquemos que el Señor venga en medio de nosotros. El Señor siempre está en medio, debería de estar en medio de la iglesia. El Señor nunca está fuera de la iglesia. Cuando como iglesia nos reunimos nosotros, estamos adorando junto al Señor. ¿Quiénes traen al Señor? ¿De dónde viene el Señor? Pues de nuestros corazones, porque Él vive en nuestros corazones. Es que provoquemos a Dios, que traigamos al Señor, que invitemos al Señor. No, ya le hemos invitado, somos la iglesia del Señor. Él está en medio de nosotros. Entonces, Él, lastimosamente, en la escena que nos coloca Apocalipsis 3, 19 al 22, Él está tocando la puerta de la iglesia y dice, si alguno oye mi voz, imagínese, tocando la puerta de la iglesia diciendo, por favor iglesia, ojalá y alguno de ustedes en esas entretenciones de la vida salgan de esas entretenciones y abra la puerta porque yo quiero entrar, yo quiero cenar con ustedes, ¿cierto? Y que ustedes disfruten de la cena conmigo. Y dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, no es un mensaje a la gente que está perdida en el mundo. Yo creo que es un mensaje, no sé hasta qué punto lo podamos digerir, que es un mensaje que el Señor le está hablando a nosotros, los que estamos, no sé si el término sea perdidos dentro de la misma obra del Señor. Y es algo que nosotros tenemos que entender en esta noche, en ese llamado tan especial que el Señor hace continuamente a nuestros corazones. Muy bien, ahora, mire que el Señor Jesucristo, hablándole al pueblo de Él, de su tiempo, Mateo 15, del 7 al 9, dice, hipócritas, le dice a su pueblo Israel, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, un pueblo apartado de los principios de las Sagradas Escrituras, que enseñaba, no los principios porque estamos hablando, acuérdate que ellos manejaban los libros de las tradiciones judías, entonces ellos no tenían solamente la Torá, que era la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? Sino que ellos
tenían otros libros de tradiciones que a veces le daban más valor que a la misma sagradas escrituras. Entonces él dice que a través de ellos guardar esas tradiciones que ellos tenían, habían abandonado el principio de las sagradas escrituras. El Señor está llamando a la iglesia en este momento y es una de las grandes señales el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, entonces mire que nosotros tenemos que entender ese principio del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene por una iglesia que Él está lavando, una iglesia que Él está limpiando. Y tengo que hablar de este concepto porque también muchos creen que la iglesia santa de Dios son aquellos que andan y tienen como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo el fariseísmo, que tenían sus grandes faldas y lacterías y todas estas cosas, y ellos tenían una consideración de esa santidad que ellos tenían. Uno encuentra por el camino supuestos santos, entonces uno los va a saludar y lo miran a uno así, ¿verdad? Es que yo soy uno de los santos de Dios, y uno dice, Dios mío, si son los santos de Dios, entonces nosotros en qué situación estamos. Y si uno les va a dar la mano, sacan a uno el dedito y así, con esa actitud. No, no, la santidad no es eso. Los judíos creían que era eso, y fue una de las cosas que el Señor Jesucristo tuvo que llamarle la atención. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y diréis las diferencias entre el justo y el malo, entre el que tiene a Dios y el que sirve a Dios, y el que no le sirve. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener la primer parte, que es tener la santidad de Dios, la búsqueda de todo corazón de la presencia de Dios, y ese concepto va a ir alineado al concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento es que es una vida que ha entendido que nosotros en nuestra humanidad no somos capaces, no lo vamos a lograr, y necesitamos de la misma presencia de Dios para nosotros disfrutar de sus grandes bendiciones. Muy bien, otra de las cosas que vamos a mirar en el mundo, que en el momento en que vemos la necesidad de un arrebatamiento de la iglesia, la encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 12 y versículo 13, que dice que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, y la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Pero también dice, el que perseverare hasta el fin, ese entonces alcanzará la salvación, ese será salvo. Muy bien. En Lucas 18, del 7 al 8, dice que si Dios no puede hacer, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, una pregunta que hace es, ¿hallará fe en la tierra? Hoy estamos en una época donde se habla de la superfe. Si tú tienes fe, tú puedes pedir $1.000.000 y el Señor te concederá ese $1.000.000. ¿Qué tipo de fe es la que las Sagradas Escrituras nos habla a nosotros? ¿Qué es la fe? Algunos dicen, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, esa es una definición pobre de la fe. Es una definición, pero no en todo el contexto de Hebreos 11. Porque la fe es tener certeza en el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces es la certeza de ¿qué? De que las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Si usted mira todo el capítulo 11 que habla de la fe, va a hablar de la respuesta del pueblo de Israel, la respuesta de Abraham, la respuesta de muchos del Antiguo Testamento que estaban en ese sentido delante de Dios, respondiendo a lo que Él había prometido. Entonces la fe es sencillamente entender las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, y que Dios esas promesas las va a cumplir en mi vida. Yo no las veo tal vez hoy, pero si el Señor lo promete a través de su palabra, Él lo cumplirá. Estoy hablando de promesas hechas en las Sagradas Escrituras para su pueblo, en el caso nuestro hoy. Y es algo que tenemos que tener bien en claro, porque
esas promesas de Dios tienen que tener para nosotros el valor de que fueron dadas en el caso de nosotros como iglesia del Señor. Algunos toman promesas que Dios le dio a Abraham, algunos toman promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, pero recuerda que tenemos que entender en la escritura, y cuando empezamos a hablar de escatología, hay promesas para su pueblo, hay promesas para nosotros. Muy bien, entonces tenemos que entender ese principio de las Sagradas Escrituras para que al interpretarlas nosotros no lo vayamos a hacer de una manera que no corresponde y que no fue el propósito de Dios originalmente, cuando Él a través de su palabra quiso tratar y quiso hablar a un grupo de personas que pudo haber sido el pueblo de Israel, que pudo haber sido algunos profetas del Antiguo Testamento, algunos reyes del Antiguo Testamento, o que son promesas dadas a nosotros como la iglesia del Señor. Recordemos que el Señor es la fuente de las promesas y que las promesas en él son sí, amén, entendiendo a quién fueron dadas, y si son de nosotros, son dadas a nosotros, cómo tomarlas. Por lo regular, siempre que hay una promesa en la Sagrada Escritura, hay una condición para recibir esa promesa. Entonces tengo que leer todo el contexto para mirar que si yo cumplo con ciertos requisitos que Dios da, las promesas para mí se van a convertir en sí y en amén. En Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36, también vamos a encontrar que la Escritura nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de la vida, que vengan de repente sobre vosotros, ¿cierto? Entonces está hablando acerca de ese cuidarnos de esa situación de tibieza, de hipocresía. Dice, porque como un lazo, versículo, versículo 34, entonces sería el versículo 34, 35 del libro de Apocalipsis. Estamos en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Perdóname un momento porque estoy aquí un poquito embolatado con el texto bíblico que estoy leyendo en este momento, que dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se estén cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros, porque un lazo como un lazo sabe todo lo que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues que en todo tiempo orando seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, muy bien, que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos que entender que nosotros tenemos que estar pendientes y vigilantes de todas estas cosas que el Señor ha hecho para con nosotros. Entonces tenemos que estar velando, vigilando, como todo creyente, ¿cierto?, para saber lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes por sobrenombre que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, aquí no está diciendo el que tiene oídos, venga y oiga lo que el Señor tiene para los inconversos, sino que el Señor está hablando y diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a sus iglesias, o a las iglesias. Muy bien, entonces tenemos que tener claridad frente a esto que el Señor
está hablando que es un mensaje a la iglesia. Muchas veces tomamos estos mensajes que son para la iglesia como si fuera para gente que no tiene al Señor en sus corazones. Muy bien. En estos días encontraba una situación de alguien, de una persona, mm, una mujer que tiene un cierto grupo de hijos. Entonces esta mujer, en medio de la necesidad que sus hijos estaban experimentando, ella tiene como 4 o 5 hijos y uno de los hijos, pues durante algún tiempo ha estado metido en la drogadicción y muy alejado de principios de Dios. Toda la familia y de una otra manera a través de ella conocieron del Señor, pero estaba ocurriendo que este hijo pues ha venido burlándose del Evangelio. Entonces sus hermanos, al ver la situación, le han dicho a la mamá: madre, no podemos tener a nuestro hermano que anda en drogas en la casa, porque les ha metido en muchas dificultades y muchos problemas. Entonces, en medio de eso, ellos le decían: podemos ayudarte a ti, pero a nuestro hermano que está metido en drogas no, porque cada que él aparece hace muchos estragos hacia nuestra familia. Y esta mujer les decía: pues ustedes no aman a su hermano, y si no aman a su hermano no me aman a mí. Entonces esta mujer sencillamente se alejó de sus hijos y ellos decían: madre, te queremos, te amamos. Y en algún momento en su casa en sus casas tienen una alcoba además, y tienen un televisor, tienen una cama, tienen tantas cosas, pero le decían: no te podemos ayudar con él porque él nos roba, nos hace daño, afecta la salud mental de nuestros hijos, tiene unos comportamientos en su vida sexual raros, y los niños observan todas estas cosas. Y ella prefirió estar en las calles con él como indigentes. Entonces yo hablaba con ella y le decía: ¿qué te está pasando, mi hermanita? Y ella decía: no, lo que pasa es que esta es la oveja perdida y yo tengo que dejar el rebaño y buscar la oveja perdida. Un momento donde yo hablé con ella y le dije: hermana, yo creo que está errado tu concepto de oveja. ¿Por qué? Porque yo veo a tus otros hijos con esa intencionalidad contigo, su comportamiento, su respeto, su amor, pero veo a este otro hijo tuyo en ese irrespeto completamente hacia ti. Y yo creo que la persona tu hijo no está siendo una oveja perdida, tu hijo es un lobo, porque él no es oveja. Y tus otros hijos quieren ayudar, tú tienes que soltarle la vida de este personaje al Señor, porque estás viviendo como una indigente en las calles, arrastrándote, durmiendo en el suelo, aguantando frío, con necesidades físicas, y este hijo es un descarado. Yo estaba con ella desplazándonos hacia el centro de una de las ciudades, y cuando llegamos estaba él tirado por ahí en el suelo, y lo primero que le dijo es: casi que no llega, yo sabía que usted venía a cargarme. Entonces yo le decía: hay un concepto perdido en cuanto a lo que es el hijo y el amor por el hijo. Y hay gente que piensa que hay promesas de Dios que siendo dadas por Dios a su pueblo, esas promesas son dadas para gente que no es del pueblo del Señor. Y eso es un error. En Primera Tesalonicenses, hablándole a la iglesia, al Señor, a los creyentes, les va a hablar, les va a decir: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces aquí estamos hablando que Dios a la iglesia la quiere preparada, santificada, separada para Él. Muy bien. Pero es la iglesia la que ha de recibir las bendiciones de Dios. En Apocalipsis 22, del 10 al 12, dice que el Señor, hablando a Juan, le dice: me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifique todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hace unos años, pero muchos años, como 25 años, yo escuchaba a mi papá, y mi papá ha manejado siempre centros de resocialización para personas con problemas de adicción a las drogas y otros tipos
de adicciones al juego, eh, entonces son eh, ludópatas y también en otras cosas. Y yo recuerdo que en algún momento uno de estos muchachos no quería salir adelante en su resocialización y sus padres daban mucho por él. Y mi padre era el director del centro y el pastor de la iglesia y me parecía a veces que era muy duro porque él decía, hombre, usted no quiere salir adelante, vaya y consuma la droga. En la Sierra Nevada de Santa Marta están esas sierras llenas de marihuana en la que más hace efectos dañinos a la persona, ¿cierto? La punto rojo y en la calle están vendiendo un polvo de la mejor calidad. Y yo decía, pero ¿por qué les dices eso? Y él decía, sencillo, porque hay mucha gente que tiene su corazón en el mundo y los vemos aquí en el programa de resocialización y hasta que el muchacho no toque fondo y no se dé cuenta de la necesidad de Dios, aquí lo único que va a hacer es buscar la oportunidad de que en el centro de meditación le abramos una puerta y va a salir a consumir drogas. Es mejor que se meta al ruedo de una vez o que se meta con Dios, o una o la otra. Y cuando yo encuentro en Apocalipsis capítulo 22, del 10 al 12, que está diciendo que el que sea inmundo, pues sea más inmundo, el que esté sumergido en el pecado y en la injusticia, pues lo haga, pero también dice el que esté santo, santifíquese todavía, es porque el que entiende que Dios es la fuente de la santidad y de toda sabiduría, pues ha de acercarse a los caminos de Dios. Y por eso dice, no selles este libro, sino que, y empieza a dar estas instrucciones. En el libro de Primera de Pedro, pues va a ser muy claro el apóstol cuando nos va a decir en el capítulo 1, versículo 15 y 16, que si Dios que nos ha llamado es santo, también nosotros debemos de ser nuestras santos en toda nuestra manera de ser, porque en la Sagrada Escritura dice, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Entonces nos advierte a la iglesia de buscar de Dios. Estamos hablando que ese enfriamiento es una señal del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia del Señor en medio de estos tiempos va a buscar más de Dios. Quien no es iglesia del Señor no lo va a buscar. He entendido un principio y entiendo algunos teólogos como Calvino, que aunque me alejo de algunos conceptos que Calvino tenía de la Biblia, tiene unos conceptos que pueden ser claros, y la parte de la claridad es que la persona que es santa, la persona que ha sido salva, es una persona que no se va a volver a revolcar como la puerca que vuelve al cielo, ¿cierto? El que ha conocido a Dios va a amar a Dios y cada día va a santificar su vida y va a consagrarse más a Dios. Ese es el concepto claro de uno de los tantos corrientes del calvinismo. Está el calvinismo moderado y hay otro calvinismo que no es tan moderado, es un extremo en el que yo haga lo que haga, viva como viva, de todos modos soy hijo de Dios. Falso. El hijo de Dios es el que se separa de todo tipo de mal, de toda especie de mal. Entonces, en este sentido, la iglesia del Señor a buscar al Señor. En este tiempo, es la iglesia del Señor la que está buscando al Señor. Aquellos que se separan en un momento como estos de pandemia, donde, ay, no hay iglesia, no siento a Dios. Hablaba con una persona estos días y decía, pastor, es que yo necesito el fuego. ¿Cuál? Pues que suene esa batería duro y que digan, provoquen la gloria. Ay, 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 llegó el Señor. ¿No? Nosotros tenemos al Señor con nosotros. El día que yo recibí a Cristo, no solamente recibí al Señor, sino se recibí el Espíritu de Dios que vive en mí. Ese fuego vive en mí, sin necesidad de haber un culto tipo pentecostal, sino que yo tengo a Dios. En la prueba, en la lucha, Él siempre está conmigo. Hay momentos de desaliento, sí lo va a haber, pero es la presencia de Dios, de la iglesia del Señor, está preparada, pero en este tiempo se nota de parte de quienes asisten a una comunidad y se hacen llamar la iglesia del Señor, uno va a ver una frialdad en este sentido, y la Biblia, hablando a las iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, está mostrando esas 7 realidades o 7 momentos por los que va a vivir quienes se han considerado a nivel mundial desde el tiempo de Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, que se han considerado como iglesia de Dios.
Mateo 24, cuando está hablando el Señor acerca de estos tiempos, entonces el Señor dice, hablando del arrebatamiento, no, habrán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. ¿Cómo así? Los dos no son iglesia del Señor, pues los dos iban a la iglesia, a donde se congrega la iglesia, a la comunidad. Pero realmente, si uno fue arrebatado, ¿qué era el otro? Es una pregunta. Habrán dos mujeres, ¿cierto? Moliendo en un molino. La una es tomada y la otra dejada. ¿Qué mujer es tomada? Pues la iglesia. ¿Y qué mujer es dejada? Pues la prostituta, perdonen el término. A ver, el concepto bíblico es que la iglesia se santifica en Dios. La iglesia es fiel a Dios. La iglesia ama a Dios. Y la iglesia vive para Dios. La otra, que el concepto bíblico es de prostitución, ¿cierto? Es aquella que tiene a ratos amores o mira al Señor con ciertos ojos, pero a la hora de la verdad su vida no es una vida que corresponde a la vida de fe. Entonces el Señor dice, cuidado con eso, velen porque no saben a qué hora ha de venir el Señor, ¿cierto? Pero sepan esto, que si el padre de esa familia sabe a qué horas va a venir el ladrón, ¿cierto? Él no lo va a dejar minar su casa, o sea, mínimo se mete detrás de la puerta de la casa y está esperando con un bate, con algo, a quien viene a minar su casa, ¿cierto? Entonces la Biblia a nosotros nos dice que estemos preparados porque no sabemos a qué horas ha de venir el Hijo del Hombre, o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia va a hablar de las vírgenes, ¿cierto? Las insensatas, 10 vírgenes insensatas y 10 vírgenes sensatas, que a menudo uno dice, bueno, la iglesia, entonces la iglesia está compuesta por 10, no, la iglesia es la iglesia del Señor, pero mire, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, está hablando de la obra de Dios en cada comunidad, en nuestras vidas, y dice que tomando sus lámparas salen a recibir al esposo. 5 de ellas, las prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, ¿qué hacen? Toman sus lámparas y no traen aceite consigo. Las prudentes toman, junto con las lámparas, aceite, y el esposo tarda, entonces cabecean y se duermen, ¿cierto? Pero mire que hay algo tremendo, porque cuando escuchan la voz, que podríamos llamar el momento del arrebatamiento, y ahí viene el esposo a salir a recibirles, las insensatas, y la insensatez, buscando en todo el contexto bíblico, no se da en la verdadera iglesia del Señor, ¿cierto? Entonces, las sabias vienen y entran al gozo del Señor, entran a las bodas que fueron invitadas con el Señor. Las que no tenían aceite en la lámpara, pues son aquellas que no se prepararon, fueron las negligentes, las tibias, las que no estaban preparadas, ¿cierto? Y eso está sucediendo hoy en día. Hay quienes se siguen preparando en el Señor, siguen llenando sus vidas con el Señor, y hay aquellos que no han mirado al Señor de esa manera. Hebreos 10:14 se dice seguir la paz con todos y la santidad, o sea, la búsqueda de Dios, separándonos para Dios, buscar al Señor, sin la cual nadie puede mirar al Señor. Es Él el que nos la da, no depende de nosotros mismos, de Él. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, verso 8. Notemos, hablando de este mensaje de las vírgenes sensatas e insensatas que está en el capítulo 25 del libro de Mateo, y en el verso 5 dice que tardándose el esposo cabecearon y se durmieron. Muy bien, entonces aquí está hablando de una situación que puede pasar, una situación de liviandad, una situación de tibieza, ¿cierto? Por eso la Biblia nos guía a seguir al Señor por todo el tiempo. En Efesios 5, 14 al 16 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cierto? Entonces está hablando de que tardándose un poco el esposo, y yo creo que eso hoy en día puede estar pasando, ¿cierto? ¿Por qué se tarda el esposo? Pues porque el Señor quiere mostrar algo a la iglesia, porque la iglesia del Señor tiene que despertar en medio de la situación, ¿cierto? Romanos 13, del 11 al 12,
Dice que debemos conocer el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nuestra salvación que cuando nosotros habíamos creído. La noche está avanzada y se acerca el día, y desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de ¿qué? Eh, Usemos las vestiduras de la luz. Muy bien. Entonces, miren la situación que ocurre en este caso. Hay una iglesia tibia, viene el Señor, ¿cierto? Esta iglesia tibia que no ha llenado sus almas con el Señor, entonces Él viene a recogerla, pero la iglesia tibia que está mostrándonos acá no está enteramente preparada para la venida de su Señor. Muy bien. Es ahí donde las sagradas escrituras nos dicen en Mateo 25 del 6 al 13 que viene el Señor a medianoche y se oye un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas dijeron a las prudentes: ay, venga, denos un poquito de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes que respondieron: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, entonces más bien vayan a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estuvieron preparadas pues fueron con él, entraron a las bodas, la puerta se cerró, ¿cierto? Y entonces dice que tenemos que velar porque no sabemos a qué horas el Señor ha de venir. Debemos estar pendientes de la venida del Señor, ¿cierto? Lucas 12:35 dice que ceñamos nuestros lomos y tengamos nuestras lámparas encendidas. Aquí nosotros tenemos entonces que pensar que tenemos que multiplicar los talentos que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros, ¿cierto? En Mateo 25, del 20 al 21 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En Lucas 12:43 al 48, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a sus criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado poco, ¿cierto? Entonces poco se le va a demandar. Muy bien. Entonces, ojo con esto, porque nosotros tenemos que entender que la venida del Señor está cerca. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta hora es: ¿cómo estamos nosotros hoy delante de nuestro Dios? ¿Qué preparación tenemos hoy? Porque si este cumplimiento de esta parte escatológica se va a dar, porque se va a dar, está mostrando, estos tiempos nos están mostrando que la venida del Señor, si es por esta sola condición, es ya. Muchas de las profecías que están narradas en la escatología bíblica se han cumplido. Casi que estamos llegando al 100% de las condiciones necesarias para la venida del Señor. ¿Cómo estamos en esta hora delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón en este momento delante de Dios? Ojalá y nuestra vida esté preparada para aquel gran momento que el Señor tiene para con nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo te pido que en esta hora te glorifiques de una manera especial, que te glorifiques tanto, 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 que nosotros podamos ver tu mano sobre nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, oh Dios, te damos gloria y honra en esta hora, porque tú eres digno de toda
adoración, de toda alabanza. Gracias porque tú eres especial con nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Te adoramos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya.